Seguro que después de la charla muchas más preguntas. Buenos días y bienvenidos a todos a la sesión de hoy de la plataforma de diagnóstico y tratamiento por la imagen. Hoy como ponente tenemos a Rodrigo Alcántara del Hospital del Mar y que nos va a hablar sobre biomarcadores en imagen de mama. Sin más preámbulos, recuerdo que pueden poner vuestras preguntas en el chat y al final de la sesión pues las comentaremos que tenemos también como expertos a Ana Gumá y Xavier Bargallo. Sin más, adelante todo yo, a Rodrigo. Pues nada, buenos días. Antes de comenzar, quiero agradecer nuevamente por la invitación. A título de introducción, en nuestras manos como radiólogo, cada imagen médica es más que una simple fotografía y eso tenemos que tener claro. Es una ventana al futuro de lo que es la medicina personalizada, la medicina de precisión. Estamos en la cúspide de una revolución en la atención médica, donde la radiómica, la inteligencia artificial y los biomarcadores se entrelazan para ofrecer tratamientos personalizados, mejorando no solo el pronóstico, sino también la calidad de vida de nuestros pacientes. Los biomarcadores son, por lo tanto, clave para el desarrollo e implementación de la medicina de precisión, que representa un cambio fundamental en nuestra aproximación al tratamiento y prevención de enfermedades. Adaptamos las intervenciones basadas en la variabilidad genética, ambiental y también de estilo de vida de cada persona, que no se puede olvidar. Esta evolución hacia esta atención personalizada huye del enfoque tradicional de talla única. Aunque la idea de la atención individualizada no es del todo nueva, pensemos en las prácticas como la tipificación sanguínea desde hace mucho tiempo. Lo que sí ha cambiado ha sido nuestra capacidad de almacenamiento y de procesamiento. Solo para tener una idea de la evolución en la gestión de datos, he hecho un vistazo a este disco duro. Sí, esto es un disco duro de 5 megabytes en 1956. Todo este volumen, esa estructura, soportaría hoy apenas una o dos canciones de MP3. Es decir, el poder de la medicina de precisión reside mucho en los datos. Los rápidos avances en biotecnología, como el desarrollo de extensas bases de datos biológicas y métodos innovadores de caracterización del paciente, han acelerado significativamente el movimiento de la medicina de precisión. Y en el corazón de la medicina de precisión se encuentra el concepto de biomarcadores. Si hacemos una búsqueda sencilla en PubMed, sin filtros, vemos que existen más de 1 millón de entradas con este término, lo que impresiona bastante. Y viene la pregunta, ¿qué es un biomarcador? Pues un biomarcador es un signo médico objetivo, un indicador medible y cuantificable de un estado fisiológico o patológico de un organismo vivo. Esta característica proporciona información sobre procesos biológicos normales, procesos patogénicos, respuestas biológicas derivadas de la exposición o intervención, incluido las acciones médicas terapéuticas. Y es crucial destacar que los biomarcadores no son síntomas, no reflejan cómo se siente o funciona un individuo. Esto es subjetivo y tampoco indica probabilidades de supervivencia. Según la iniciativa de la FDA, los biomarcadores se pueden categorizar en 7 tipos, desde aquellos que predicen el riesgo de enfermedad hasta los que monitorean la seguridad de un tratamiento determinado. Por último, reforzar que los biomarcadores pueden adoptar diversas formas. Pueden ser moleculares, relacionadas con ADN, ARN o proteínas, histológicos, radiológicos y así sucesivamente. Los biomarcadores de imagen, hemos salido de los biomarcadores de lo general, ahora los marcadores de imagen o radiológicos, son mediciones que se obtienen en imágenes médicas. Esto no son solo herramientas teóricas, muchas ya se están utilizando en la atención médica diaria, como se puede ver en la tabla que tenéis a la derecha. Su fortaleza radica en su carácter no invasivo y rentabilidad. Desempeñan un papel importante en varias etapas de la atención al paciente, desde el cribado inicial hasta el seguimiento a las respuestas y a los tratamientos. Una de las ventajas únicas es su capacidad
de rastrear la progresión de un tumor específico en el tiempo, proporcionar información sobre las variadas características dentro de un solo tumor y evaluar diferentes lesiones en un paciente. El léxico BIREDS, por ejemplo, ya he comentado antes, es el primero y el sistema mejor validado de descriptores y biomarcadores de imagen en radiología. La evolución de los biomarcadores en la imagenología mamaria refleja un crecimiento en nuestro entendimiento de los procesos biológicos subyacentes del cáncer de mama. Nos estamos enfocando más que nunca en la heterogeneidad celular y molecular de los tumores, lo que Sorli destacó en su investigación de 2001, a los que nos dedicamos a la mama, cuando empezó a definir los perfiles inmunohistoquímicos que usamos actualmente. Esta comprensión nos empuja a evaluar de forma integral los factores clínicos, biológicos y patológicos para lograr un diagnóstico preciso y personalizado. A grandes rasgos, los biomarcadores utilizados en el manejo del cáncer de mama pueden ser divididos entre los clínicos, laboratoriales y los de imagen, que es a los que nos dedicaremos. Los biomarcadores de imagen mamaria se pueden categorizar por otra vez ampliamente en tres tipos. Los cualitativos nos proporcionan información descriptiva, como el léxico del American College of Radiology, BIRADS. El BIRADS ofrece ya desde hace más de 30 años descriptores de imágenes validados para la probabilidad de cáncer de mama. Estos descriptores actúan como biomarcadores cualitativos. Por ejemplo, una ramificación lineal fina en las calcificaciones mamográficas sugiere malignidad. Un margen especulado de una masa predice malignidad a través de varias modalidades de imagen y también puede indicar un pronóstico, ojo, más favorable. Este nódulo, por ejemplo, fue un carcinoma ductal infiltrante de tipo luminal A. ¿Os dais cuenta? La imagenología mamaria también proporciona biomarcadores ordinales, que son categorías como clasificaciones intrínsecas que pueden organizarse en un orden definido. La densidad mamográfica, por ejemplo, y el grado percibido de realce glandular de fondo en la red o en la mama con contraste son ejemplos de biomarcadores ordinales útiles. Por último, los biomarcadores cuantitativos nos proporcionan datos medibles precisos como las dimensiones exactas o los valores de ADC de un tumor determinado. Cada una de estas clasificaciones tiene su propia importancia y aplicación. La estandarización en la adquisición y análisis de estos biomarcadores es, por lo tanto, de suma importancia. Varias organizaciones prestigiosas se han unido para proporcionar directrices en el intento. Vamos a ver. Se ha caído. No te preocupes si lo puedes volver a subir. Sí, se lo subo. Dani, no sé si podemos ayudar. A ver. No, de momento no. A ver. Adquisición y análisis de estos biomarcadores. Yo creo que es este vídeo que está dando conflicto. Lo voy a quitar, ¿vale? Un momentito. ¿Dónde está esto? Vamos a ver. No, nosotros terminaremos esta sesión hoy. Vamos a ver si me deja. ¿Qué tal? Bien, bien. Vamos, Perfecto, vale. perfecto. Nada, se hace la estandarización y esta estandarización, solo para resumir, es muy compleja. La verdad, la estandarización, lo que tenía que era un vídeo donde enseñaba de una manera más profundizada este gráfico que os enseño aquí, que para que algo se considere válido hoy por hoy, se tiene que pasar como mínimo 2 gaps translacionales
acabando con una seguridad de que este marcador que estamos midiendo, de hecho, se corresponde con un proceso biológico determinado. Entonces parece sencillo, pero no lo es bastante complejo. Pero avancemos. Aquí lo más importante es que cuando paramos a pensar, hay una serie de estudios e investigaciones que se hicieron a lo largo de los años que al final tienen medidas, parámetros completamente distintos y no son muy utilizables a la hora de definir un objetivo común. Entonces fue muy importante subcomités y valoraciones como esta, que se llama ABLE, de la Sociedad Europea de Radiología, y que sirve como referencia para las investigaciones desde el momento que se lanzó. Yo os recomiendo que echéis un vistazo, está en este enlace, es en la página de MyESR, y hay de todas las secciones. Nosotros nos dedicaremos en mama, y por ejemplo, a nivel mamario han listado una serie de biomarcadores de imagen con sus niveles de evidencia, en este caso aprobados por la Sociedad Europea de Radiología Mamaria. Y hay múltiples biomarcadores, los que están todavía en investigación, es decir, en desarrollo, pero también los que ya están establecidos. Esos son los establecidos. Estos de aquí es una tabla que he extraído con los que están en investigación. Imposible abordarlos todos, entonces muy arbitrariamente tomé la libertad de decidir coger algunos para revisar con vosotros los que en aquel momento me parecieron más interesantes o que nos podría aportar algo en la práctica clínica diaria. Entonces miremos. Mira por dónde el primer biomarcador que os voy a comentar es la densidad mamaria, un biomarcador de imagen ordinal o categórico. Un mayor grado de densidad mamaria ha sido confirmado ya como un factor de riesgo independiente para el desarrollo de cáncer de mama y sí es un biomarcador y ampliamente aceptado. Como factor de riesgo, la alta densidad mamaria puede ocultar tumores pequeños, aumentando el riesgo de no detectar el cáncer, y también las mujeres con alta densidad mamaria tienen un riesgo de hasta 4 veces mayor de cáncer de mama. Aunque la mayoría de nosotros la utiliza de manera sistemática, lo hace como lectura visual. Lo ideal sería que ya empezásemos a automatizarlo de modo que sea más reproducible. Vamos a cambiar de biomarcador sobre la secuencia conocida como la imagen ponderada por difusión, y es fundamental para capturar el movimiento aleatorio de las moléculas de agua dentro de los tejidos. Este movimiento nos da pistas sobre la arquitectura interna del tejido, ya que la movilidad del agua está influenciada por factores como los compartimentos intracelulares, extracelulares y la celularidad del tejido. Un aspecto fundamental de la difusión es el coeficiente de difusión aparente o ADC, que es un mapa cuantitativo derivado de las imágenes de difusión. Este mapa nos permite evaluar cómo las moléculas de agua se difunden en los tejidos. En la práctica clínica, las lesiones malignas a menudo exhiben valores de ADC más bajos en comparación con las lesiones benignas. Así que la principal utilidad de la difusión o del mapa de ADC es reducir los falsos positivos del arresto con contraste. Es notable que la malignidad suele exhibir valores de ADC más bajos que las lesiones benignas. Como por ejemplo este caso, aquí en el lado tenemos una lesión triple negativo de alto grado con un marcado bajo valor de ADC, y por lo contrario aquí es un fibroadenoma gigante con un ADC muy alto. La investigación muestra consistentemente que el ADC tiene una buena especificidad, pero el ADC no es solo diagnóstico, también es pronóstico. Los valores de ADC más bajos a menudo se correlacionan con características del cáncer más agresivas, pudiendo así orientar las decisiones de tratamiento, ¿no? Como relación con el Ki67, HER2 y carcinomas invasivos. Sin embargo, las correlaciones no lo son tanto para los casos de estrógenos positivos y HER2 positivos, por ejemplo. En cuanto a la valoración de la respuesta a la quimio neoadyuvante, también es bastante eficaz. Hay varios estudios que sugieren una difusión aumentada ya dentro de pocos días, de 2 días, por ejemplo, del inicio de la terapia, antes incluso de que se produzca cualquier cambio en el grado de realce. De cualquier modo,
para que la precisión diagnóstica sea óptima, especialmente al predecir una respuesta completa, lo que recomienda es que se haga una valoración de difusión y del estudio contrastado. En este ejemplo tenemos un caso con un HER2 con marcado reducción de los valores de difusión que se han corregido bastante con el tratamiento. Como vemos aquí, no tiene un realce asociado en la imagen post-contraste, post-neoadjuvancia. Normalmente usamos valores para obtenerlos, ¿no?, en la adquisición de entre 0 y 200 y un valor alto entre 600 y 1000. Para superar los problemas con la intensidad T2, hemos dicho que el mapa de DC tendría que ser calculado, y esto es un cálculo utilizando una ecuación monoexponencial, como vemos aquí, y podemos usar este mapa de DC de manera cualitativa, pero también cuantitativa. En el estudio de caso de este aquí, observamos que la lesión brilla en el B alto, con áreas oscuras en el mapa de DC, indicando un carcinoma de tipo infiltrante, con una restricción significativa. Y ahí viene la pregunta del millón: ¿qué punto de corte definir para decir cuándo hay o no hay una restricción de la difusión? Entonces, por ejemplo, esta es una figura que representa una clasificación de los niveles de difusión en lesiones, que varían desde muy bajos hasta muy altos. Estas clasificaciones se basan en mediciones ADC de metaanálisis previos. Por ejemplo, los cánceres infiltrantes tienen un valor de difusión pues usualmente más bajos, mientras que los mucinosos lo pueden tener un poco más altos. Se estipuló, pues se sugiere un valor de corte de alrededor de 1.5, que es lo que veo que se utiliza en varios centros, para diferenciar entre sí o no hay restricción. ¿Pero es siempre así? No. En el AUSOBI de 2022 hubo esta charla interesante que era si esta casa creía que la difusión estaba lista para ser integrada en la práctica clínica, y esto es la conclusión de una de las personas que es una autoridad en rezo y en difusión. Al final dijo que no está lista para una integración clínica sistemática. En mi centro, en el Hospital del Mar, nosotros sí que lo usamos, pero su eficacia de hecho es limitada cuando más la necesitamos en la valoración de lesiones pequeñas. Vamos a cambiar de nuevo de biomarcador. Este otro puede ser un poco desconocido. Es el Kaiser Score, que es un score, de hecho, una puntuación. Y antes de comentar sobre esto, recordar la figura de dónde se origina este nombre. Dr. Werner Kaiser, que fue un destacado médico y químico, conocido por su papel pionero en el desarrollo de la resonancia magnética de mama, y empezó sus investigaciones acerca de eso en 84, y en 93 publicó su primer libro sobre el tema. ¿Y de qué se trata? Bueno, el Kaiser Score nada más es que una regla de decisión clínica que se ha desarrollado para aumentar la especificidad en el diagnóstico por rezo. Aunque es poco empleado, aquí en España al menos, ofrece una estructura clara para combinar varios parámetros de imagen y proveer una valoración más precisa. Para calcular el Kaiser Score se asignan puntos específicos a cada uno de los 5 parámetros de rezo según sus características. Por ejemplo, la presencia de una curva de lavado o un realce periférico suma 3 puntos. Al sumar los puntos de todos los parámetros que iremos respondiendo, obtenemos una puntuación total que varía de 1 a 11. Y esta puntuación total guía la clasificación y proporciona información sobre la posible malignidad de la lesión. Es muy útil para personas que están empezando en la valoración de rezo y también con un nivel intermediario. Así que os animo a que hagáis una revisión de una posible aplicación de esto, y se puede conseguir a través del uso de la tabla que habéis visto antes, pero también accediendo a este enlace donde podéis llegar a un sistema un poco más automatizado. Digamos así, este es un ejemplo de un caso de mi centro, y está dispuesto, como podéis ver, como el mapa de ADC, el B alto, T2, T1, la fase precoz y la fase tardía. Aquí no estamos hablando ni de curva, es valoración visual de si lava o no la lesión. La primera pregunta es si esa lesión capta, esa lesión tiene realce. Si no tiene realce en resonancia, es prácticamente equivalente a que no es una lesión. Entonces, capta. ¿Qué tipo de lesión es? ¿Masa o no masa? En este caso, una masa.
si tiene especulaciones o si no lo tiene. No estamos diciendo que si es circunscrita, si es especulada o no y no es especulada. El patrón de realce, si es un realce persistente, plató o si tiene un lavado. Aquí lo consideré que tiene un lavado y en las características internas considero que es no homogénea, ¿vale? Todo eso me da ya un resultado de Kaiser-Score de 8, que es altamente sospechoso. Corresponde y equivale a una categoría BIRADS 5. Y efectivamente observamos características aquí en la imagen típicas de un cáncer de mama triple negativo, como la presencia de una masa solitaria con bordes lisos, tamaño considerable y realce anular. Además, la necrosis intraluminal y el edema peritumoral son indicativos también de este diagnóstico. Siguiente marcador, el realce parenquimatoso o granular de fondo. Es un término utilizado para describir el realce normal que observamos en el tejido fibroglandular al realizar una resonancia magnética mamaria con contraste. Tener en cuenta que todos estos biomarcadores están listados tal cual en la web que os he comentado previamente. El BPE puede influir negativamente en nuestra precisión diagnóstica. Y el grado de realce de fondo puede variar entre individuos y sí puede ser influenciado por varios factores, por ejemplo, la fase del ciclo menstrual, la terapia de reemplazo hormonal y la edad. Mira este editorial que fue publicado en 2019 y enfatiza la importancia del realce glandular de fondo en la reso para la detección temprana y la predicción del riesgo de cáncer de mama. Los resultados de este estudio sugieren que el realce glandular de fondo puede ser un marcador potencial para el cáncer de mama en mujeres de alto riesgo, es decir, las que tienen más realce glandular de fondo tienen también un riesgo inherente. Y este otro estudio revelador nos dice que no solo es un factor de riesgo, como también es un factor de riesgo independiente de la densidad. Es decir, la densidad es un factor de riesgo, lo hemos visto, pero el realce glandular de fondo más marcado también lo es independiente, y si sumamos las dos cosas, el riesgo es todavía más alto. Es decir, habrá más pacientes en este estudio, ha habido más pacientes en este estudio que tenían cáncer, mama densa y marcado realce glandular de fondo. Pero el realce glandular de fondo también es un marcador pronóstico de respuesta, predictivo de respuesta al tratamiento neoadyuvante. Las mujeres que tuvieron una respuesta patológica completa de la terapia neoadyuvante tenían más probabilidades de demostrar un realce glandular de fondo basal más alto, que disminuyó marcadamente con la terapia en comparación con las pacientes que tenían menos realce glandular de fondo. Y en la mamografía con contraste, ¿cómo pinta? Bueno, la mamografía con contraste es una técnica novedosa y así como la resonancia también tenemos realce glandular de fondo de mínimo a marcado. Esta investigación de Savaridas en 2017 ofreció algunas perspectivas importantes sobre esto. Uno de los hallazgos clave fue la correlación significativa del realce glandular de fondo con la densidad mamográfica. Además, el volumen de tejido glandular y el realce en la reso y otros puntos. A diferencia de algunos marcadores de imagen, el realce glandular de fondo en la mama con contraste permaneció consistente, ojo, a lo largo del ciclo menstrual, que es diferente de la reso, y cuando valoras la capacidad de los lectores médicos de valorar consistentemente esta categoría, era más consistente. O sea, era más fácil a los médicos decir que era marcado mínimo o moderado con mama con contraste que no resonancia. Eso es una buena cosa, porque lo que falla muchas veces es la estandarización. Aquí en este estudio también importante de 2020, una asociación entre BPE y, y el riesgo de cáncer de mama. A medida que aumentaban los niveles de realce de fondo, también aumentaban las probabilidades de desarrollar cáncer de mama. Los problemas ya he comentado, la inconsistencia de la evidencia científica y hay poca estandarización. La mayor parte, si no la totalidad de los estudios publicaron con valoraciones cualitativas, visuales, diferentes y heterogéneas. Sigamos ahora muy brevemente con algunos biomarcadores adicionales. Este es un biomarcador que usamos muy poco y es muy interesante, la detección del edema
peritumoral en secuencias ponderadas entre 2, sí es un biomarcador y una herramienta pronóstica válida en la evaluación del cáncer de mama, asociada con cánceres de mama no luminales agresivos, tumores más grandes, alto grado tumoral y altos valores de Ki-67. Por lo general, mejora la predicción de la precisión, de la predicción de la recurrencia en enfermedades cuando se combina con otras características clínico-patológicas. Estos dos casos, como podemos ver aquí, son técnicas de T2-esa sustraída y vemos que ambos tienen edema y ambos eran triples negativos. La mamografía con contraste está incluida como un biomarcador en desarrollo. Mira, mamo con contraste. Y sí, es una fuente de biomarcadores. Y la resto y la mamo con contraste no son enemigas, son más bien hermanas y ambas tienen su función y se consolidarán pronto, como ya hemos dicho en este artículo del año pasado, dentro de una misma categoría llamada técnicas de imagen contrastada, la resonancia y la mama. Y cada una encontrará su campo de actuación donde mejor estará aplicada. La mama con contraste es una fuente de biomarcadores, como puede ser la valoración visual del grado de realce, si es ausente o presente, el tipo de realce, si es anular, que en este caso está más asociado con lesiones de alto grado, como son los triple negativos, la conspicuidad, que es un término nuevo, que es la intensidad, ¿no? que esa lesión adquiere el contraste, se impregna con el contraste. Los HER2 suelen presentar realces de más alta conspicuidad y el realce glandular de fondo también se extrae de la mama con contraste. Avanzando la secuencia ultra rápida de la resonancia, que está diseñada para capturar imágenes, también es un biomarcador, puede ser visual, pero también puede ser cuantitativo. Y esta técnica mejora bastante la especificidad de los resultados, especialmente al distinguir lesiones benignas y facilitar la visualización de lesiones sospechosas en presencia de moderado o marcado realce de fondo. Miremos, por ejemplo, este es un trabajo que nosotros enviamos a Viena, en la que revisamos nuestros casos de ultrafast y observamos, por ejemplo, que la mayor parte de las lesiones tenían ya malignas, tenían un patrón de realce desde las fases iniciales del estudio ultrafast. Aquí podemos ver que esta lesión ya captaba en la fase 4 y correspondía a un cáncer. Otra ventaja es que la secuencia ultrafast, aquí no como biomarcador, pero como ventaja, es que disminuye el efecto del realce glandular de fondo y aumenta tu capacidad de visualización de las lesiones. Como podéis ver aquí es el NIP después de la sustracción al primer minuto y esto ya es una fase anterior, como puedes ver, con mucho menos realce glandular de fondo, aunque sigue habiendo mucho. Y podríamos seguir revisando por horas los innumerables biomarcadores listados, aunque de manera muy ordenada en esta web que os recomiendo. Aquí, por ejemplo, la elastografía con sus niveles de evidencia y sus parámetros de adquisición y los problemas. Y esos problemas son importantes ir mirando cuáles son los problemas o los fallos, porque aquí es donde encontraremos muchas líneas de investigación. Otro marcador aparte que me pareció interesante y que está en desarrollo es la valoración visual o cuantitativa de la captación de FDG en el PET. Vale, era una revisión. Entonces, ¿qué viene a continuación? A continuación viene la famosa y temida radiómica. Pero antes de adentrarnos en radiomics, hablemos un poco sobre el término omics. ¿Alguna vez te has preguntado sobre él? La terminación omic proviene del griego homos, que significa todo o completo. En medicina se refiere a estudios exhaustivos que analizan datos a gran escala de conjuntos biológicos específicos como la genómica, la proteómica, y este enfoque integral nos permite entender mejor la totalidad de un sistema biológico en lugar de centrarnos solo en componentes individuales. Quiero destacar aquí cómo las imágenes médicas se están convirtiendo en datos cuantificables que podemos analizar en profundidad. Primero tenemos la radiómica, que se refiere a la extracción y análisis de gran cantidad de características cuantitativas avanzadas
a partir de imágenes médicas, utilizando algoritmos de caracterización de datos. Luego tenemos la radiogenómica, que combina la radiómica con datos genéticos. La bioinformática, que es esencial para estandarizar y procesar esta inmensa cantidad de datos que se genera últimamente en la biomedicina de sistemas. Y todos ya hemos oído hablar de ello, pero en este sentido la inteligencia artificial, el deep learning, son clave para el análisis de todas las imágenes e interpretación de este complejo entorno multiómico. Todos esos sistemas aportan una visión analítica avanzada superior a nuestra capacidad individual y el objetivo es mejorar la precisión diagnóstica, pronóstica y predictiva en la medicina a través de la identificación de patrones sutiles en las imágenes médicas. Es decir, nuevamente, es el objetivo la famosa medicina de precisión. En esta diapositiva repasamos el proceso de validación en el contexto de la radiómica y radiogenómica. Lo primero, se adquiere la imagen por un tag, por una reso, luego la segmentamos, como podéis ver aquí, la extracción de estas características, que es un paso también que se extraen numerosos datos, y luego todo este análisis de estos datos que llevarán a que nosotros valoremos con los resultados clínicos genéticos si estos datos son factibles o no. Entonces, la radiómica, en definitiva, es la técnica que convierte una imagen médica en una mina de oro de datos. Pero atención, se estima que nosotros perdemos el 97% de la información contenida en cada imagen radiológica. Así que vamos en el principio del todo, definitivamente. Los biomarcadores individuales que os he presentado previamente, ¿no? Como el ciclograma de fondo, el valor del PET, la captación del FDG, a menudo carecen de poder si hablamos de manera aislada. Pero cuando se combinan en paneles, su rendimiento se mejora significativamente y esto es el next step, es el próximo paso, la integración de datos diversos que van desde datos clínicos hasta datos ómicos, y eso es esencial. Y en lo que corresponde a la imagen mamaria, hay muchas y muchas y muchas líneas de investigación prometedoras. Aquí citaré algunas. Los ejemplos de estudios que vemos muestran cómo los algoritmos de inteligencia artificial evalúan el riesgo de cáncer de mama de una mamografía, destacando áreas de mayor riesgo incluso antes de que sean detectables mediante mamografías convencionales. Las imágenes de la derecha, por ejemplo, es un caso de nuestro centro y ilustra un análisis progresivo de la categoría de riesgo de desarrollar cáncer, extraídas de planos de tomosíntesis en 2 años. En un caso en particular, y aquí destaca un incremento del riesgo 1 año antes de que el cáncer de mama apareciera. Es decir, cada mamografía de una mujer tiene potencial de ser tan única como su huella dactilar y sí contiene información que podrá ayudarnos a predecir su riesgo futuro de desarrollar cáncer de mama. Luego tenemos otras líneas, otras maneras de identificar, como por ejemplo la predicción del subtipo molecular basado en imagen. Ya hemos dicho antes, ¿no? Un tumor especulado probablemente nominal A, un tumor necrótico probablemente nominal B. Esas son maneras individuales que luego incorporaremos en paneles. Predicción de respuesta a la neoadjuvancia con las imágenes de resto de la estratificación local, como en este estudio. Y mira esto que interesante. Utilizando características de la imagen de resonancia, se pudo predecir el recurrence score del Oncotype DX, una plataforma génica, con una precisión del 81%, aunque debo decir con una sensibilidad del 60%. Pero esto sugiere que las características de las imágenes médicas pueden ser una herramienta valiosa en la evaluación del riesgo de recurrencia del cáncer de mama y que no actuarán de manera aislada, pero sí lo ideal es que se complemente, como la radiogenómica, mejorando la evaluación que hacemos hoy en día, que es apenas genética. Todo un admirable mundo nuevo. Para ir finalizando, es todo muy lindo, todo muy prometedor, claro, pero queda mucho camino. Actualmente, la mayoría de los estudios sobre radiomics y radiogenomics tienen un bajo nivel de evidencia. Y eso se debe en gran parte a que muchos de esos estudios son retrospectivos y se llevan a cabo en un único centro, lo que limita la generalización de los resultados.
La validación externa igualmente es un desafío mismo en estudios multicéntricos y la inconsistencia de la presentación de los datos, especialmente en las métricas de precisión que se usaron hasta hoy, complica la comparación entre estudios, motivo por lo que es tan importante la actuación de las organizaciones científicas como hemos visto. La integración de diversas fuentes de datos requiere métodos computacionales avanzados y es fundamental para el desarrollo de la medicina de precisión. Para concluir, estamos en la era de la medicina de precisión. Es el principio, sí, pero el objetivo, hay que tener claro, es ofrecer tratamientos adaptados para mejorar el pronóstico y la supervivencia de las pacientes. La imagen mamaria está evolucionando de manera muy rápida y nosotros, los radiólogos, tendremos que adaptarnos a estos cambios. Los biomarcadores, incluidos los de imagen, radiomics y radiogenomics, requieren una validación rigurosa para garantizar su eficacia y fiabilidad. Es de suma importancia comprender y validar estos biomarcadores, como lo destaca el inventario de la SR. El futuro del radiomics promete aumentar la utilidad y el número de estos biomarcadores de imagen, sobre todo los paneles de biomarcadores, lo que van a ayudarnos a guiar las decisiones de cuidado del cáncer de mama. Además, la fusión entre radiomics e inteligencia artificial mejora la radiología mamaria, yendo más allá de la simple detección hacia la predicción del tratamiento de recurrencia, el seguimiento. En resumen, estamos en un punto de inflexión hacia un futuro donde la tecnología y la personalización transformarán el manejo del cáncer de mama. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rodrigo, por esta interesante presentación de hacia dónde vamos, ¿no?, en la imagen mamaria. Tenemos varias preguntas en el chat. La primera que sería de Salva, que nos pregunta que en tu experiencia, ¿crees que son más fácil de implementar los biomarcadores de imagen de mamografía que el de resonancia, de TAC o de tomosíntesis? De resonancia o de ecografía, perdona. O tomosíntesis. A ver, yo creo que sí. O sea, es más fácil estandarizar la imagen de la mamografía por el hecho de ser un poco más homogénea, más sencilla, digamos así, a pesar de que se incluyen cambios muy importantes en el posicionamiento, cambios técnicos, diferentes equipos, pero de hecho esto es una cosa común en las técnicas de imagen mamaria. Cambia la posición, cambia la imagen. Y eso pasa con la mamografía, con la resonancia, con la ecografía. Pero sí que de manera contraria, la resonancia es, con diferencia, la que permite extraer una cantidad muchísimo más grande de biomarcadores. Parece ciencia ficción, se comentó aquí Bagayó hace un rato, pero es importante que estamos en el principio. O sea, ahora estamos hablando, nos da ahí un poco de pensando que, bueno, esto es demasiado futurista, pero bueno, tardará su tiempo, pero es impensable decir que no impactará nuestra manera de actuar, pero positivamente, pero positivamente. Es como profesionalizar aquello que ya vemos, que ya observamos, ¿no?, en nuestro día a día. Este es el camino, ¿no? Pero también, Salva, nos pregunta en qué grado de implementación estamos en el uso de estos biomarcadores, tanto en un lado en el contexto de ensayos clínicos o como en la práctica clínica habitual. A ver, van saliendo, ¿no? Van saliendo alternativas. Sí que es verdad que ahora si miras como estrategias comerciales, las empresas están trabajando activamente en una cosa que es muy importante, que es no el desarrollo de técnicas de inteligencia artificial, sino de implementación clínica en el diagnóstico, en la detección. Pero ya hay algunas estrategias que están pensadas en la predicción de desarrollar cáncer de mama a los 2 años. O sea, ya hay una casa comercial que ofrece esa alternativa, que está siendo validada con estudios muy importantes en Escandinavia y con resultados bastante interesantes. Ya se vio y se publicó, si no me equivoco, con al menos 2 series que tienen una capacidad de predicción mejor que el Tyrer-Cuzick, un cuestionario, ¿no?, de larga utilización. Es decir, que ya hablamos de una cosa hoy que ya tiene más efectividad que algo estándar. Entonces,
pero no hay mucho más, no hay muchas más cosas. Ujú. Muy bien. También nos pregunta Salva sobre la existencia de guidelines estandarizados para la aplicación de la implementación de estos biomarcadores. Para la aplicación específicamente no. Lo que os he comentado, tenemos las iniciativas tanto de la Sociedad Europea como la Americana de Radiología, y que ya es muy importante en el sentido de poner un panel y decir, oye, los biomarcadores son estos. No seáis creativos, no empecemos a llamar este biomarcador con 8 nombres distintos, hacer 4 mediciones distintas. Vamos a sentar a hablar todo lo mismo, porque si no, luego Japón publica ensayos o trabajos sobre la difusión, vamos a decir así, sobre un biomarcador sencillo, sobre la difusión con las medidas tales. Ahí viene el Hospital del Mar y publica kilopascales. Ahí va el otro sitio y publica con otro valor de elastografía. Entonces, si no se puede usar esto como revisiones sistemáticas, entonces, vamos a homogeneizar. Entonces, la iniciativa principal ahora, en la etapa que estamos, que fue fundamental, fue a la hora de estandarizar nombres, potencias estadísticas y evidencias que hay ahora mismo, direcciones futuras, qué es lo que necesitamos estudiar y qué parámetros y medidas tenemos que usar con las referencias a los estudios, para que la cosa sea más homogénea, porque si siguiese en este camino, ¿no? de que cada uno publica lo que le da la gana, de la manera como le da la gana, es que no serviría para nada. La estandarización es clave, ¿no, Mm. Rodrigo? Hay una otra pregunta que esto nos pregunta si a más campo magnético, en el caso de la resonancia, 3 teslas o 7 teslas, los biomarcadores pueden ser más precisos, supongo. Hombre, la verdad es que no te sabría decir. Potencialmente sí, pero luego, volviendo a lo básico, como la difusión, cuanto más sensible sea según qué técnica, también estás más susceptible de presentar algún artefacto que podría inviabilizar. Y los artefactos actúan negativamente con nuestra capacidad de detección visual, pero también con la extracción de datos. Una difusión, por ejemplo, que tenga algún artefacto y que afecte su visualización, afecta la valoración cualitativa y cuantitativa. Es decir, que podría ser mejor, pero aquí lo más importante es que la técnica sea con una resolución espacial y temporal adecuada y que la imagen sea lo más pura posible. Ujú. Muy bien, animo ya a Ana y Xavier que si quieren añadir, a sumarse a la discusión para comentar una de las últimas preguntas que hay en el chat sobre los retos de futuro. A Rodrigo, a Xavier, bueno, y Ana, si queréis comentar todos cuáles son los retos de futuro en la implementación de los biomarcadores, ¿cómo lo veis? ¿Hacia dónde vamos? No sé, Rodrigo, empieza tú y después Xavier y Ana, que por el orden que os tengo aquí en la Mira, pantalla. yo creo que, por ejemplo, cosas así de las líneas que he ido leyendo y que presenté, claro, estamos todos hablando, vale, la densidad mamaria, mira que yo creo que lleva como 10 años o 12 que hablamos de la densidad mamaria, es un biomarcador de imagen aislado, ¿eh? Y hoy, en 2024, se ya ha postulado como 2 o 3 sociedades científicas de renombre de que estas señoras tendrían que tener un screening personalizado y todavía no se implementó en casi ningún país, que es de atención pública, ¿eh? Si es privada es otra historia, pero atención pública no se ha implementado, a pesar de todas las evidencias de todo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el camino a seguir es, de hecho, hacer efectivo la evidencia cuando los biomarcadores tienen, de hecho, una evidencia alta, como es la densidad. Y encima, por ejemplo, claro, si vemos que hay una densidad y ahora una alta, un marcado realce glandular de fondo, ¿qué hacemos entonces? Entonces, una serie de cosas que nos van sumando. Yo creo que aquí poco a poco se tendrá que ir implementando. En las guías clínicas hay muy poca inclusión objetiva de biomarcadores. Mm. Muy bien. El reto sería, aparte de medirlos y utilizarlos, que esto se traduzca un poco en el Sí, manejo, ¿no? es un proceso, es que vamos en Es una lento. era que todo es tan rápido a la hora de generar información, pero Ujú. sigue y seguirá siendo muy lenta a la hora de generar evidencias, de publicar, de aceptar, de producir cambios clínicos. Antiguamente, pues tardaba pues
una publicación, una barbaridad de tiempo. Y hoy en día sale un montón de información, pero luego a la hora de poner las guías sigue en modo antigua. Claro, sigue teniendo. Perfecto. Xavier, ¿estás de acuerdo? Sí, no, lo primero felicitar a Rodrigo por estos insights que nos ha transmitido sobre este tema tan un poco esotérico, ¿no? Yo creo que una cosa interesante sería, porque claro, todos estos sistemas de precisión y tal necesitan, la inteligencia artificial necesita muchos datos, ¿no? Hay que alimentar a la bestia. Yo hace días que le digo a Salva, y como seguro que hay más jefes de servicio por aquí, pues que se lo transmito también a ellos, que hay que cambiar un poco el chip y en lugar de informar como lo hacemos tradicionalmente, tenemos que pasar a informar de forma estructuralizada para que eso sea analizable y ya de paso segmentar las lesiones, aunque sea una segmentación básica y rápida. Y así rápidamente, si eso se pudiera hacer, pues yo creo que es factible si se le pone voluntad, pues tendríamos en muy poco tiempo una cantidad inmensa de datos para analizar y seguro que eso generaría un breakpoint para lanzar todas estas aplicaciones. Y nada, pues ahí estamos, le falta un poco de tiempo al tema. Muy Sí. bien. Ana, ¿qué piensas? Bueno, yo felicitarte, Rodrigo, como siempre, súper docente, muy claro, muy interesante la charla. Y bueno, comentar que, a ver, aquí estamos 3 hospitales potentes que a lo mejor nos podíamos unir y hacer un poco de fuerza, porque también estas técnicas de inteligencia artificial porque cuestan un dinero, sobre todo a la pública, pero si insistimos, yo creo que en cribado la podíamos intentar, si hacemos presión los hospitales grandes, pues intentar que nos la implementen y así empezar a mejorar la parte de diagnóstico en el cribado. Y luego de cara a intentar trabajar juntos también, porque cuanto más datos tengamos, aunque cada uno tiene su máquina y es difícil, después poder comparar, como has dicho, que cada máquina es distinto. Pero bueno, que a lo mejor con muchos casos pues nos podemos unir entre todos y hacer estudios conjuntos. Muy bien. Ahí está la propuesta colaborativa de Ana, muy interesante para tener más datos. Y hay que juntarse y además a informar de manera que vayamos también recogiendo datos como puntualizaba Xavi, ¿no? Es muy interesante. Eso es lo que comenta Xavi, es importantísimo, porque, de nuevo, estamos en 2024, no sé en vuestros centros, pero en el mar también tenemos un problema con la estructuración, que muchas veces viene limitada de la manera como es el propio RIS, que no te permite hacer nada más que un informe en PDF, que luego la extracción de estos datos sea tan compleja. Entonces ya empezamos del problema base de la base. Es que estamos generando informes médicos a diario, valiosos, que ni conseguimos extraer a lo largo de un año, ni de un mes, si no es manual. ¿Por qué? Porque no estructuramos y porque también el RIS no nos permite estudiarlo. Y estas tecnologías ya no son, esto sí que es básico, porque esto no es una inversión hospitalaria grandiosa, es algo que ya está ahí. O sea, porque el smartphone ya es capaz de extraer datos de diversas fuentes y nosotros en nuestro RIS no conseguimos extraer los datos que hemos generado. Entonces la estructuración del informe yo creo que es la base de todo y sí que tenemos que hacerlo. Luego las técnicas, estamos ahí en una atmósfera muy compleja que tenemos a la vez empresas desarrollando mecanismos de extracción de radiómica super, ultra, mega modernos y de alta ciencia, pero también estamos ya peleando para ver cómo implementar cosas más básicas como la detección. Pero es de esto se trata. Ahora, ¿no? Tenemos desarrollos de algo muy moderno, muy psicodélico, pero a la vez también tenemos que ver, oye, ¿y cómo implementamos eso? Muy bien. ¿Querías añadir algo más, Ana? Bueno, que hubo un proyecto de estructurar los informes con el Procés Cáncer de Mama, que yo creo que también se puso en CanRuti, que era, o sea, hacías los informes todos estructurados y que luego podías sacarlas de una base de datos. El problema era que luego los clínicos, o sea, al poner la información en un tumor básico, pues a lo mejor era fácil, pero luego los clínicos no podían entender bien el informe estructurado. Entonces, hacías como el doble trabajo. Claro, claro. Y al final, encima, luego creo que ni se pudieron sacar, pero tenemos el SAP donde podemos sacar datos. Pero, Sí, pero mira, pasar del informe estructurado al informe que el clínico pueda entender. Con una lesión es fácil, pero cuando hay 4 lesiones... sí,
Es más Es curioso, complicado. pero hoy en día en ASR del año que viene, o sea, es otra cosa que sale un poco de nuestro tópico, porque verás cada vez más en los congresos, es la utilización de los modelos de lenguaje a la hora de estructurar. Y es efectivo. Si tú, por ejemplo, ahora, de manera muy normal, coges un informe tuyo ya, que ya lo has hecho, que ya lo tienes y tal, y pides a un GPT bien entrenado que lo estructure, en una tabla que sea, te lo hace. Tú lo confirmas que los datos son correctos y lo puedes añadir a tu informe, manteniendo tu informe narrativo y tu informe estructurado. Entonces, es decir, que hasta mismo esta estructuración del informe no tiene por qué ser a modo antiguo, ¿no? Pero se puede hacer ya de manera más rápida y utilizando y manteniendo este formato híbrido. Pero igualmente, el RIS tiene que cambiar para que eso se pueda extraer. Sí, sí. Muy bien, pues son ya las 9. Daré paso de palabra a Salva, que es lo que quiere concluir la sesión. Salva, adelante. Sí, muchísimas gracias, Víctor. Gracias por tu excelente moderación. Gracias también a Xavi Bargalló y a Ana Gumá por sus excelentes palabras como expertos. Y Rodrigo, muy docente. La verdad es que siempre aprendemos mucho de ti. Yo siempre intento hacer un pequeño resumen. Yo creo que nos has hablado del futuro, nos has dicho, ha sido positivo, nos has dado esperanza, pero al mismo tiempo nos has puesto deberes. En el sentido de que has dicho, vamos a una medicina personalizada, a una medicina de precisión. Los biomarcadores nos van a ayudar a diagnosticar, hacer una predicción, hacer el seguimiento. Eso es lo que queremos todos. De hecho, ya lo estamos trabajando. Y además, un aspecto positivo es que en genética se ha hecho. Es decir, nuestros compañeros de laboratorio lo han conseguido realizar. Y por lo tanto, nosotros, que somos el 90% de los datos, que la mayoría no los aprovechamos, podemos. Pero nos has puesto 4 deberes. Nos has dicho, señores, tenemos que homogenizar, estandarizar. El ejemplo que ha puesto de las manzanas, ¿no? No puede ser que una manzana como prototipo, como Phantom, le hagas una reso y salga diferente, los resos, ¿no? También con Xavi, lo que has comentado, intentar hacer el informe estructurado y hacer segmentación de las lesiones para poder tener datos cuantitativos de la lesión en sí. Y también lo que has comentado con Ana, de intentar trabajar en equipo. O sea, si hacemos estas reglas, ¿no? De estandarizar metodológicamente, trabajar en equipo, conseguir lo que tú has dicho con Large Language Models, informe estructurado y segmentar, quizás llegamos a este futuro maravilloso. No sé si te parece bien este pequeño resumen, Rodrigo. No puede estar mejor. Muchas Sí, gracias. muy bien. Oye, pues seguro que contamos contigo en más sesiones. Gracias a todos. Y simplemente recordaros que mañana tenemos una sesión de Xavi Merino del Hospital Valle d'Hebron, que nos va a hablar de la fibrosis quística más allá del pulmón, imagen abdominal en el paciente adulto. Muchas gracias a todos. Gracias, Rodrigo. Gracias, Xavi. Gracias, Víctor. Gracias, Ana. Gracias, Dani. Nos vemos. Que tengáis un gran día. Un Adiós. saludo a Hasta todos. luego. Buen Adeu. día. Adiós.